de funcionamiento que concretamente y de forma literal dice que las preguntas tienen que estar relacionadas con temas de interés municipal y temas concretos. Con todos los respetos al interpelante, evidentemente la pregunta va dirigida concretamente a un miembro de esta corporación que es ajena a las tareas de gobierno, sin perjuicio de que yo entre, que no es mi función y voy a hacerlo evidentemente nunca, a calificar contenidos de preguntas de nadie, absolutamente, no es mi función, pero sí es mi obligación intervenir por, lógicamente, hacer la advertencia de legalidad, de procedimiento, nada más, no de fondo del asunto, que lo podrá trasladar a la señora concejala en los términos que entienda oportuno y que yo no voy a decirlo, evidentemente. O sea que yo... En el pleno del mes de octubre el señor alcalde manifestó que era muy importante darle al agua, como bien el caso, el valor que tenía. Poco después la señora Fernández del Grupo Socialista me contestó que las luces, que sin ser necesarias llevan más de 7 meses encendidas toda la noche, eran luz de obra como si la luz de obra saliese de la nada y no supusiese un derroche de energía. Esto me lleva a pensar que estos brotes ecologistas son meramente políticos y no por convencimiento. Como además creo que no entendí bien su respuesta, pues me pareció entender que en menos de 15 días el problema estaría solucionado, le vuelvo a plantear las mismas preguntas del pleno anterior. Y me recuerdo las preguntas. ¿Por qué no se abre el paso elevado sobre las vías que unen las calles Conde Balmaseda y calle Granada? Si va a seguir cerrado, ¿no se podrían apagar las luces? ¿Has leído? ¿Se lo has mandado por escrito? No. Eso no aparece. Bueno, te contesto. Va a ser inminente. No tenía muy claro si podíamos hacer, pero como no tenemos derecho a réplica, me tomo la libertad de hacerla. Claro, tómate las libertades que consideres, yo me las tomo las libertades al contestarte, con todo el respeto del mundo. Es que ya pensaba que me estabas haciendo otras preguntas que yo no sabía. En el pleno pasado dije que en 2 o 3 semanas estaría la instalación lista. Está lista, falta un pequeño detalle y va a ser inminente. Incluso, si quieres te lo comunico y vamos allí, que vamos a hacer una prueba el lunes o el martes y ya va a estar en funcionamiento. Hay una cosa, y es que en contacto con la asociación de vecinos yo les expliqué la situación, la pasarela está para funcionar, tiene el ascensor preparado y todo, pero falta aquello que os comenté de las cámaras de seguridad, a falta de que el lunes las enganchen. Y ellos me pidieron que si no estaba toda la seguridad garantizada, que preferían esperar una semana más para que todo estuviera correcto. Pero va a ser inminente. ¿Vale? Muchas gracias. Señor secretario, más preguntas. Sí, leo la que tengo por orden en la carpeta. La formula don Raúl Jiménez Rodríguez. Los beneficios para los más desfavorecidos deben copar sus políticas. Por lo cual propongo que hasta que hayamos pasado esta crisis se imponga la gratuidad de la zona azul a las familias sin ingresos y a las familias que se encuentren recibiendo las ayudas o prestación por desempleo. Del mismo modo que las personas que tienen su tarjeta de zona residencial se puede expedir una tarjeta a las familias antes mencionadas, renovables mensualmente, para mantener control sobre las personas que se incorporan al mundo laboral y proceder a la retirada de su tarjeta. Gracias. Muchas gracias. Concejal de movilidad, y te explico brevemente cómo funciona la concesión administrativa que gestiona el servicio de aparcamiento regulado que existe en nuestra ciudad. Como decía en esta introducción, el servicio se hace a través de una empresa, es una concesión administrativa, y para esto en su momento se publicó un pliego de cláusulas administrativas que para contratar con la administración lo que supone es que previamente se establezcan una serie de criterios que son los que luego son de aplicación, además en este caso en relación a una ordenanza específica que existe y que regula la restricción del aparcamiento. Digo esto porque precisamente es en ese pliego y luego en el contrato posterior que rige la restricción del aparcamiento y que rige también el funcionamiento del servicio, es donde se refleja el tipo de tarjetas que existen, por ejemplo, o las diferencias entre unos aparcamientos y otros. Sabéis que hay ciudades como Madrid donde existen distintos tipos de aparcamientos, zona verde, zona azul, zona roja, zona naranja, etc. Aquí solo tenemos 2, porque en su momento cuando se creó el servicio, cuando se decidió establecer una restricción del aparcamiento, del estacionamiento, en el centro urbano sobre todo, se decidió que se hiciesen dos modalidades. Uno que era el aparcamiento restringido a través del pago de esa cuota a la que hacías referencia, y por otro lado el modelo al que también has hecho referencia del residente o la tarjeta de residente. Esto supondría tener que crear un nuevo modelo de tarjeta. ¿Qué te quiero decir con esto? Como propuesta es razonable, respetable, pero no podríamos aplicarlo hasta que no se pusiese en marcha una nueva concesión administrativa en esta materia. A mí sí que me gustaría, y esto ya es un brindis al sol si queréis, pero sí me gustaría que cuando llegue el momento de hacer esta nueva concesión, la situación económica a la que estaba haciendo referencia, la situación de crisis,
haya remontado y por lo tanto no tenga que aplicarse o llegar a este tipo de medidas quizá tan específicas, porque con otras medidas más generales se pueda ayudar a las personas que tienen dificultades económicas. Y por otro lado se podría debatir también sobre la filosofía de este tipo de actuaciones en distintas ciudades, donde en su inicio, por lo menos, aunque ha derivado tal vez en muchos sitios en políticas puramente recaudatorias, sí que en el origen, cuando se empiezan a plantear este tipo de iniciativas en materia de movilidad, en materia de tráfico, lo que se persigue es la restricción también de alguna manera del tráfico, sobre todo en los cascos urbanos y en el centro, con los posibles beneficios medioambientales, de cara al peatón y a la movilidad en general que puede conllevar. Pero como te digo, es quizá un debate más filosófico o ideológico, ¿no?, que lo relacionado a la propuesta que tú estabas haciendo. Muchas gracias. Señor secretario, ¿más preguntas? Más o menos nos ha contestado, pero no en mis planes, que quiero ponerla yo. Es sobre la red Virtus y silicio solar, que tiene previsto el ayuntamiento. Pero sobre todo de la red Virtus es sobre los trabajadores, que no se ha dado nada, que se plantea sobre los trabajadores, de los 6 meses que se le deben, que qué se va a hacer con ellos. También, después si se soluciona, se deja solucionar, qué responsabilidad se va a pedir en el tipo de administración que se ha hecho cuando ha llegado a esto, también desde el punto de vista del dinero. Entonces, ese multimillonario que se ha hecho, ¿dónde ha sido, cómo ha sido y qué ha sido? Por lo menos que sepamos. Y luego de servicio solar, más o menos, lo que ha comunicado el ayuntamiento, estoy de acuerdo, pero yo creo más que lo que están hablando de que si hablar con la empresa y eso, tenía que presionar a la empresa directamente, porque ha sido nosotros, o el ayuntamiento, incluso la Junta, la que da el dinero, que presione directamente a la empresa para que abra la empresa. Gracias. El ayuntamiento en general, ante los últimos acontecimientos ocurridos con respecto a eso, ¿no? Esa es la pregunta literal que se hace. ¿Y yo debo responder a esta o a esto, ¿no? A lo que está aquí. A la que consta en la carpeta de pleno. Vale, pues en relación a la estrategia que el Ayuntamiento de Puerto Llano va a seguir en relación con lo acontecido últimamente en silicio solar, pues creo que queda de manifiesto que toda la corporación municipal está de acuerdo pues en la moción que se ha aprobado anteriormente, y que bueno, pues no voy a entrar a detallar porque entiendo que estaba y es bueno, pues bastante evidente. Y en relación con Red Virtus, ¿no?, con la Fundación Virtus, pues me remito a lo que le acabo de decir, que lo puedo volver a repetir, que el Ayuntamiento de Puerto Llano ha hecho pues lo que debía hacer, ¿no?, lo que le ha solicitado la Consejería de Educación. Ha cedido de forma gratuita las instalaciones para que se asuma por parte de la Consejería de Educación las enseñanzas relativas al ciclo, así como la licencia. Y en ese sentido es que el Ayuntamiento de Puerto Llano pues ya puede hacer muy poco más, puesto que las competencias en materia de educación las tiene, como bien sabe, el gobierno regional, la administración regional, que los ayuntamientos no tienen derivadas ninguna competencias en materia de educación, y es todo lo que le puedo decir. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Por favor. Buenas tardes. Mi pregunta va formulada con referencia a la que hice en el anterior pleno sobre el tema de la transparencia, y que fue contestada por el concejal, por Rafa, me parece que fue. Entonces, obviamente, sondeando todo lo que es la página web del ayuntamiento, encuentro con que la información económica vertida en la página web es totalmente insuficiente y no clarifica a los ciudadanos prácticamente nada, con lo cual pedimos una vez más que haya mucha más transparencia, que se viertan muchos más datos, con lo cual el ciudadano pueda tener realmente una opinión de qué se invierte su dinero. Hay una pregunta también con respecto al tema de transparencia, y es con respecto a una vivienda que parece ser que ocupa el presidente de la FLAVE a cargo de este ayuntamiento. Eso no lo tiene por escrito el secretario. Hazla si quieres y te respondemos. Yo la pregunta que hago es sobre alguna... Pero que lo que te quiero decir, que la hagas por escrito y te respondemos por escrito, porque es que ahora mismo
Tú hablas por el procedimiento, esa pregunta que concreta, se la das al señor secretario y tú no te preocupes que te vamos a responder. Pero claro, tiene que ser cuando lo estudiemos. Hombre, es que yo lo que pretendo no es que se me conteste a mí solo, sino que se le conteste Ya, pero pues, tú no te preocupes que en el próximo pleno le contestamos a todos. Tú registras la pregunta concreta y te respondemos todos a todos, claro. Supongo que esos datos, así a bote pronto, pueden darlos. No. Pueden decirlo, hombre, otra cosa es que luego tú tienes la contestación. Hay que seguir el procedimiento y tienes que hacerlo por escrito. Yo lo siento, sabes que no hay ningún problema, pero haz el favor de hacerlo por escrito. Y la parte primera, pues, es una petición. Que vuelvo a adherir a lo que ha comentado antes José Ángel, que como no se nos ofrece tampoco oportunidad de réplica, pues obviamente las preguntas tienen que ir un poco, si la quieren así, un poco escondidas para ver si son capaces de... No, hombre. Más preguntas, señor secretario. Don Luis Fernando. Sobre lo mismo, que ya ha sonado más de una vez, y tanto para el Grupo Socialista como para el Popular. Después de todo lo acontecido en los últimos meses, y en particular en los últimos días, en torno a la Fundación Virtus, mi pregunta sería por qué ni la Fundación ni la Consejería han mostrado la voluntad real de solucionar el problema de los alumnos, realizando el pago de las cantidades que les correspondieran a cada uno, independientemente de lo que hiciera la otra parte, pues en lo que concierne al Ayuntamiento sí ha habido presupuesto para cosas innecesarias. Todos sabemos a qué nos podemos referir. Y sin embargo, para un tema como este, que es educación y de nivel, existen estos problemas que están llevando probablemente a la desaparición de la misma. Gracias. El presupuesto municipal anterior se dotó una partida de 150.000 euros, acordada por unanimidad por todos los, creo que fue por unanimidad, por todos los miembros de la anterior corporación. De estos 150.000 euros que se compromete el Ayuntamiento de Puerto Llano a pagar a Fundación Virtus en el ejercicio 2010, que es el ejercicio pasado, indicarte que está abonada toda la cantidad a falta de 7.500 euros de estos 150.000 euros. Con respecto a la aportación de este año, deberá realizarse durante este ejercicio 2011, antes de que acabe el año, antes del 31 de diciembre. Existe la posibilidad de llevarlo a cabo. En cuanto a por qué la Consejería del Gobierno Regional no ha pagado, pues a esto ya no te podría responder. Y luego también indicarte lo que ya he repetido anteriormente, voluntad por parte del Ayuntamiento de Puerto Llano, entiendo que sí ha existido, puesto que desde el mismo momento en el que se ha exigido la cesión gratuita de las instalaciones, se ha procedido a ello. Vuelvo a repetir lo que he dicho antes, los ayuntamientos, y que alguien me corrija, porque que alguien me corrija si estoy equivocada, no tienen competencia en materia de educación. Vuelvo a repetir que la competencia en materia de educación es de los gobiernos regionales. Muy bien, más preguntas, señor secretario. Sí. No, esto es pregunta, tú preguntas y aquí se te responde. Simplemente después de ver la ley, el reglamento 2042/2003, que está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el que deja muy claro los procedimientos a seguir, la pregunta es ¿quién es el titular actual de la licencia ES 147.013? Esa era la primera pregunta. ¿Quién es el titular? Ha dicho la señora Eva que el día 16 se firmó un acuerdo de cesión. Si se me permite 4 líneas del reglamento, en el párrafo 147.a.15 dice: toda solicitud para que se modifique una aprobación ya existente se que lo que tienes que hacer es preguntar, no leernos la ley. Tú pregunta, ¿no? La voy a leer en un parrafillo y luego le pago. Pues es que no es así. Tú haz la pregunta que le contestarán. Señor secretario. La pregunta es muy fácil. ¿Quién es el titular a día de hoy de la licencia ES 147.013? Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿en qué estado, en cuanto a sus contratos, se encuentran todos los trabajadores de la Fundación Virtus? ¿Preguntas? ¿Qué intención tiene el Ayuntamiento, como patrono principal de la Fundación, para la solución de las principales discrepancias y el desbloqueo de la licencia de mantenimiento acreditada por la Dirección Civil? Luego, dirigida a la presidenta de la Fundación Virtus, Eva Morales, preguntarla si es usted consciente de que está dejando a 85 alumnos sin un futuro claro
y que si decidiera dimitir, Aviación Civil podría levantar esas discrepancias poniendo a la consejería a alguien de su confianza. Y la última pregunta era respecto al dinero. Dice, como principal patrono de la Fundación estaba obligado a pagar 150.000 euros del convenio del año 2010. Hasta la fecha, acaba de decir Eva que han pagado mucho más. Yo lo que sé es que hasta la fecha se ha pagado 17.000 euros. ¿Por qué no se han pagado los 133.000 euros restantes? Si con ese dinero no habríamos llegado a la situación en la que estamos hoy. Muy bien, muchas gracias. Señor secretario, ¿respondo todas las preguntas? Vale, entonces entiendo que debo responder a la tercera pregunta, que era ¿qué intención económica tiene el ayuntamiento?, ¿no? Señor secretario. Vamos a ver, si se me permite, y lamento tener que intervenir, pero es mi obligación. Por cuestión procedimental, nada más, nunca de fondo, vuelvo a repetir, con los máximos respetos al señor ciudadano interpelante, la pregunta primera, la segunda y la tercera, considero modestamente que vulnera el procedimiento, que no el contenido, el fondo del asunto, ni mucho menos, y se deben dirigir al órgano ajeno a este ayuntamiento que tenga las posibles competencias en esa materia, quien sea, que yo no lo voy a calificar. En cambio, la tercera pregunta y la quinta, con todos los respetos y salvando el criterio de este pleno, entiendo que si es competencia de este pleno y si lo estima oportuno, pues puedo responderlo. Muy bien, conteste, por favor. Pues muy bien. En relación a la pregunta tercera, indicarle que la intención económica del ayuntamiento es cumplir las obligaciones que tiene para el ejercicio 2011 y pues se va a proceder a hacer efectivo el abono de los 150.000 euros como aportación anual que tiene previsto hacer a lo largo de este año, antes del 31 de diciembre. Y en relación a la quinta pregunta, le puedo indicar, y vuelvo a insistir, la anualidad del año 2010 está prácticamente íntegramente abonada a falta de 7.500 euros. Entonces los datos que aquí aparecen es que no son correctos. ¿Alguna pregunta más, señor secretario? Por error en la